Muy buenos días, bienvenidos a este webinar 5 pasos hacia la privacidad, cómo prepararse para un futuro sin cookies. Mi nombre es Iker Paredes y estaré acompañándolos a lo largo de este evento. Estamos muy emocionados de poder estar hoy con ustedes con un tema que definitivamente es de gran importancia a nivel global cuando de protección de datos y anunciantes se habla. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar conectados, por quererse sumar a esta gran plática y, por supuesto, por estar abiertos a nuevos conocimientos. Seguramente muchos de ustedes se han encontrado con el siguiente mensaje mientras navegan por una página de internet. Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies y después te pide que aceptes o que conozcas más información. En muchas ocasiones hacemos caso omiso a esta notificación y elegimos navegar libremente por la página web sin entender realmente lo que conlleva este mensaje. Es por eso que hoy tenemos un panel de 3 expertos que nos platicarán un poco más a detalle de este concepto, las cookies, y que también nos brindarán algunos tips para entender qué es lo que se tiene que hacer en un futuro. Y evidentemente para que los próximos anunciantes tengan un futuro muy exitoso sin cookies. Desde la protección de datos de los usuarios hasta los beneficios de abocarse a la first party data. Quiero recordarles que durante el foro con nuestros expertos, ustedes podrán mandar sus preguntas en la sección de Q&A para que sean contestadas al final de este webinar. Así que les recomiendo que tengan a la mano lápiz, pluma, papel, la lista del súper o en su defecto una servilleta para que no olviden nada de lo que está a punto de escucharse. Yo haré lo mismo porque no me quiero perder de nada. Pues bien, bienvenidos nuevamente a este webinar 5 pasos hacia la privacidad, cómo prepararse para un futuro sin cookies. Es momento de presentar a nuestros expertos. Samuel Yáñez, Responsible for Agencies North Latin America Google Marketing Platform, es el responsable del ecosistema de alianzas de plataformas Norte de América Latina en Google, con experiencia en las áreas de marketing digital y offline, ventas y comercio electrónico. Durante 11 años ha participado como inversor y fundador de startups dentro de los sectores de alimentación, finanzas, e-commerce y comercio exterior. Actualmente trabaja para Google México, desarrollando el ecosistema de canales y alianzas de plataformas en North Latin America. Bienvenido, Samuel. Gastón Fossati, Country Manager, Mighty Hive México, ha ayudado a alcanzar el éxito a través de data a empresas de las industrias de finanzas, travel, telecomunicaciones, retail, GCP y publishers a lo largo de toda Latinoamérica. Además, es profesor en la maestría de Mercadotecnia en Ibero, Big Data y Analytics para Marketing Digital y profesor invitado del MBA de EGADE y TESM, Business Intelligence y Analytics. Bienvenido, Gastón. Y Enrique Girón, Head of Sales B2B Industry and Services, Vitex México y Centroamérica. Licenciado en Mercadotecnia con Master en Business Administration y más de 15 años de experiencia trabajando para algunas de las empresas de tecnología más grandes del mundo. Ha ocupado cargos directivos en marketing digital y comercio electrónico durante más de 9 años, donde ha sido testigo del potencial que tiene la industria para impulsar cualquier negocio a través de la tecnología. Es experto en estrategia de marketing digital y comercio electrónico enfocada a impulsar las ventas. Actualmente se desempeña como Head of Sales B2B para Vitex y es un apasionado en crear conciencia de la revolución tecnológica que estamos viviendo para poder escalar cualquier tipo de negocios. Muchísimas gracias a los 3 por estar el día de hoy con nosotros. Estamos listos tanto de esta parte como atrás de la pantalla, para recibir, canalizar y absorber toda la información muy interesante seguramente que nos brindarán el día de hoy. ¿Cómo se encuentran? Adelante.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Iker. Gastón, Samuel, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola Enrique, muy buena tarde. Muchas gracias por la invitación y la presentación. ¿Qué tal? Muy No, al buenas contrario. tardes, depende de dónde nos estén viendo. Muchas gracias por la invitación. Y felicitaciones por el IPO de ayer. Están en Stock Exchange de Nueva York. Gracias. Fue sin duda un momento bien emocionante. Este, Gastón, fíjate que aprovechando la presentación que nos hizo Iker y aprovechando un poquito también el foro, me gustaría empezar el tema preguntándote qué son las cookies. O sea, qué son las cookies y por qué mueren? ¿No? ¿Cómo es que llegamos a este punto en donde de repente tenemos que empezar a preguntarnos cómo vamos a terminar de definir lo que vamos a hacer con nuestra estrategia de comunicación? Buenísimo. Bien, si quieren, primero vemos qué son las cookies en general y después hablamos de dos tipos de cookies distintas, porque hay una de las cookies que es la que está muriendo y la otra, por suerte no, porque todo sería mucho más difícil. Pero básicamente una cookie, ¿sí? Que es como una galletita, es un pedacito de código un pedacito de texto en realidad que queda dentro del navegador de una persona cuando va navegando por internet dentro de un determinado sitio. ¿Por qué se llama cookie? Bueno, como decía, ¿no? Cookie significa galleta. Eso tiene que ver con esta fábula de Hansel y Gretel, que cuando se lo llevan al bosque van tomando como galletitas, van tirando pedacitos así, ¿no? En el bosque, y eso les permitía después encontrar su camino a casa. Supongo que nos da la idea de para qué servían las cookies y para qué sirven. Las cookies es lo que permite a un sitio web entender de dónde estás viniendo para poder Ujú. seguir teniendo una experiencia coherente. Por ejemplo, imagínense, se loguean a Netflix. Una vez que se loguean a Netflix, se cargan una página nueva. Cuando quieren de repente ver una película y hacen clic, el sitio no les pide que se van a loguear. Ellos ya saben que están logueados. ¿Por qué? Porque ya tienen una cookie asociada, les asignan un número de usuario, el login y demás. Esa es una de las tecnologías que nos permite justamente mantener esa consistencia dentro de la experiencia. Después las cookies se empezaron a utilizar por un montón de otras cosas, porque en definitiva es un pedacito ahí de texto que queda ahí guardado que el sitio web puede utilizar para saber cosas sobre uno. Y ahí dentro de ese mundo hay dos tipos de cookies. Están las cookies de first party, o sea, de primera mano, y las cookies third party, de terceros. Las cookies first party son todas aquellas que un sitio web implemente sobre su propio sitio web o una empresa implemente sobre su propio sitio web. Entonces, si ustedes trabajan en un banco o trabajan en un retail y ustedes ponen código en su propio sitio, eso va a ser todo manejado justamente a partir de cookies de first party, ¿no? Pero, ¿qué pasa si de repente queremos compartir información con un tercero o que un tercero comparte información con nosotros para justamente poder habilitar otro tipo de servicios? En ese caso se utilizan las cookies de third party, ¿sí? De terceros. ¿Qué tipos de servicios podríamos de repente querer utilizar de otra empresa? Bueno, el motivo por el cual estamos acá justamente es por la publicidad. Para poder de repente poner un banner con información de audiencias que nos comparte un tercero, necesitaríamos en principio tener una third party cookie que le permite ser tercero entender a qué audiencia pertenece una persona y poder mostrarle un anuncio específico. Entonces, para eso se tiene que compartir información y las third party cookies eran la tecnología principal, no la única, pero la principal por la cual las empresas compartían información. Y que esa es la que muere, ¿no? O sea, Exactamente. toda la parte de third party es la que muere, ¿no? Que también nos servía para personalizar nuestros sitios y nuestras tiendas en línea, ¿no? Entendiendo de dónde venía el cliente. Exactamente, justamente como esa era la tecnología principal para compartir información y se mueren, cuando digo principal me refiero al 99.9% de los casos, a nivel global, obviamente genera un problema porque hay un montón de empresas que se dedican a utilizar third party cookies y sus tecnologías están basadas en eso. Obviamente las áreas de marketing utilizaban, por ejemplo, DMPs, que lo que permitían era levantar información sobre audiencias de muchos otros sitios
parecidos al sitio Claro. de uno para poder hacer targeting. Esa opción de targeting ya no va a existir más, con lo cual también es más difícil, esto que decías, ¿no? Personalizar la publicidad. También es más difícil saber la efectividad de la publicidad, porque esas cookies no servían solo para saber quién era una persona, sino también, o a qué audiencia pertenecía, mejor dicho, sino también para saber si se le había mostrado una publicidad o no. Entonces ahora también es más, se volvería más difícil entender qué audiencias están funcionando mejor o peor. Entonces tenemos problemas de personalización, problemas de medición y de atribución. Eso complica obviamente también modificar, ¿no? Cómo uno gasta y asigna su presupuesto a distintas campañas, a distintos medios, etc. Con lo cual, ese, digamos, es el problema. Y también, digamos, muchas veces las empresas, justamente por lo fácil que era utilizar las third-party cookies y como todo ya estaba medio armado en función de eso, estaban muy dependientes de utilizarlas. ¿Cuál es lógico? Claro. Si tenés dos soluciones, una más sencilla, vas por la sencilla. Eso por varios motivos, pero que por ahí escapan a esta charla, pero que tienen que ver con cambios en términos de lo que los usuarios consideran que está bien en términos de privacidad, cambios en legislaciones y cambios también en la tecnología y las respuestas de las distintas empresas de tecnología como Google, que a partir del 2023 va a deprecar justamente las third-party cookies dentro de lo que es Chrome. Implica que, bueno, esa solución deja de existir y tenemos que buscar nuevas soluciones, ¿no? Claro, pero Gastón, creo que hasta cierto punto vemos todas las empresas, los marketers, o sea, tanto clientes como las empresas que venden la publicidad, como incluso estos sitios que realmente aprovechan justo esos espacios publicitarios para venderlo. Hemos abusado y dependido hasta cierto punto de las cookies, específicamente del third party data, pero tampoco es nada nuevo, ¿no? Es esta parte de la privacidad, es una plática y una discusión que se viene gestando desde hace mucho. Tenemos la parte del GDPR, tenemos las nuevas reglas de privacidad que también están en California. Tenemos incluso algunas cosas como los cambios en los navegadores como Firefox, con los cambios de privacidad en los navegadores como Safari. Y evidentemente esta parte que todos estábamos esperando por parte de Google, en donde Google dice, nos vamos a sumar a la parte de la privacidad, la veíamos venir. Y de alguna manera dentro de este espacio y de este tiempo hemos tenido formas de empezar a preparar, ¿no? Empezar a preparar nuestras plataformas, empezar a preparar nuestros sitios, empezar a preparar la forma en la que compramos la publicidad. Y me parece que aquí viene un tema bien importante que es cómo vamos a aprovechar el first party data, ¿no? ¿Qué es el first party data y cómo deberíamos empezar a aprovechar ese first party data? Y entonces, no sé, Gastón, Samuel, o sea, desde su opinión, ¿qué papel juega ahora el first party data y cómo lo vamos a manejar? Bueno, si quieren, yo puedo responder un poco a esa pregunta, Enrique. Y bueno, creo que primeramente empezar a aclarar un poco qué es first party data, ¿no? Y la respuesta más sencilla sería, es toda la data que podemos recolectar con el consentimiento explícito del usuario, en el cual informamos de una forma pues clara que vamos a recolectar la data y nos da el consentimiento y normalmente es una buena práctica informarle para qué uso vamos a dar. Pensando en data de primera mano o first party data, podemos pensar en cualquier, por ejemplo, momento en el que ocurra una transacción, por ejemplo, una compra, en la que vamos a recabar datos a lo mejor demográficos o a lo mejor datos de correo electrónico, pero que el usuario está bajo su consentimiento dándonos acceso a esta data de primera mano. También puede ser data offline, no necesariamente vive online, como anteriormente teníamos con las third party cookies, porque puede ser también data que recolectemos en el punto de venta, ¿no? Y a través de un CRM, y que después podamos conectar y hacer un cruce con la data online de ese mismo usuario. La importancia radica en que justamente esta data de primera mano nos va a permitir conocer a nuestro usuario y poder entender la interacción que tiene en nuestro sitio, en nuestro commerce, en nuestras propiedades, sin la necesidad justamente de recurrir a esta data de terceros, en la que en cierta forma teníamos información sobre su path de navegación, ¿no? Y la importancia va a ser el uso que le demos a esta data, no solamente recolectarla,
sino almacenarla de forma segura, brindándole la certeza al usuario que la data va a ser almacenada con seguridad, cumpliendo con las legislaciones, entre ellas GDPR, CCPA en California, el GPD en Brasil, etcétera. La procesaremos de manera correcta e informarle sobre cómo la activaremos. Normalmente puede tener muchos fines de activación. En el caso de e-commerce, pues Enrique, tú ya nos contarás todo lo que podemos hacer con esa data de primera mano. En el caso de plataformas de marketing, pues podemos hacer usos como entender mejor el lifetime value de un usuario, ¿no? Poder hacer targeting de esos usuarios con data de primera mano, con base en el valor que van a tener en el transcurso del tiempo para nosotros, para las interacciones que tengamos. Podemos inclusive, en temas de marketing, poder intentar disminuir el abandono de carrito con campañas customizadas, ¿no? Pero justamente con esta data de primera mano. Puede haber un sinfín de usos, hasta la personalización del sitio. Pero para eso es muy importante y definitivamente va a ser la norma y lo que van a tener que hacer las empresas a raíz de que estamos hablando de que la deprecación o el desuso pues de la third party data o las cookies de terceros tendrá lugar, y sobre todo en 2023, cuando Chrome como navegador ha decidido no hacer uso más de esto. Entonces, eso creo que es muy importante. Sí, y que no es el fin del mundo, ¿no? Pareciera de repente el fin del mundo como lo conocemos, ¿no? Creo que ahí Gastón decía algo bien importante, ¿no? Incluso dentro de nuestra estrategia de comercio electrónico, marketing digital, muchas veces hasta la selección de los proveedores que teníamos dependía de si tenían un DMP o no que nos hiciera la vida más fácil. Y creo que algo bien interesante y un fenómeno que vamos a empezar a observar a partir de el estar obligados a darle más valor al first party data es que vamos a estar como empresas y como compañías obligados a preocuparnos más por generar relaciones de largo plazo con nuestros clientes. Creo que aquí es en donde es bien interesante que el first party data, no, como bien decías, no es solamente digital. ¿No? Tenemos first party data en todos los canales de contacto con los que tenemos, con los que compartimos información con nuestros clientes. Y yo creo que en esta parte es en donde las estrategias de omnicanalidad, que es un tema que desde que empezó la pandemia lo escuchamos a cada 2 días, pero que realmente pocos hacen, empiezan a tomar relevancia, ¿no? Porque en mis tiendas físicas estoy recolectando first party data, en mis canales de comunicación estoy recolectando first party data. Y creo que aquí el esfuerzo es, si bien antes era mucho más fácil ir a buscar estos clientes nuevos aprovechando el third party data, creo que ahora lo más difícil o lo más importante va a ser no perder a aquellos clientes de los que ya recolecté información y aprovechar esas audiencias que de alguna manera ya me pasaron su información para proveer una experiencia mucho más enfocada al cliente, ¿no? Mucho más customer centric en términos de la información que le comparto, en términos de cómo puedo hacer que los siguientes contactos que tenga con el cliente tengan un cierto nivel de relevancia, ¿no? O un cierto nivel de contenido, de valor para que el cliente regrese. Entonces, creo que ahí el First Party Data nos va a obligar a todos a volvernos un poquito más customer centric de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Y nos va a obligar a compartir nuestra información entre todos nuestros canales, ¿no? Es decir, la omnicanalidad ya no va a ser opcional. Ahí concuerdo, digo, para mí hay 2 puntos, ¿no? Uno es, primero, cómo saber qué tengo que hacer yo para volverme mi canal. Ser mi canal no es que un día haces así y ya estás en todos los canales, medís todo y demás, sino que es más un espectro. O sea, para nosotros lo que tiene sentido es entender dónde está la empresa actualmente y hacia dónde quiere llegar. Por ahí lo más básico es conectar 2 fuentes, ¿no? Por ahí web y apps, por ahí web con el CRM, y empezar a generar algo, pero que eso esté pensado en función de un caso de uso. Por ejemplo, el equipo de marketing quiere empezar a mandar mails personalizados a la gente que compró algo en una tienda física. Bueno, conectemos la data online con offline y ahí empezamos a integrar la first party data. Eso va a ir evolucionando, lo van a ir conectando por ahí con soluciones de Google de publicidad, con soluciones de otros vendors también de publicidad. De repente se dan cuenta que también esa información la pueden usar para que la gente en la tienda física haga mejores recomendaciones. Entonces, Claro. dar eso, digo, vayan construyéndolo. Al final de eso está lo que se llama el CDP, el Customer Data Platform, que lo que nosotros siempre decimos es, incluso acá en esta audiencia es muy diversa en tanto en tamaño, industria y maduración. Hay empresas que hoy en día ya están claramente posicionadas para tener un CDP,
Hay otras que por ahí todavía no y tienen que empezar a hacer otras mediciones, pero es importante empezar a hacer eso. Y por el lado del contenido que mencionabas, Enrique, eso es clave. O sea, nosotros, de cierta forma, tenemos que responder a los clientes al reclamo de que básicamente estamos usando su data sin que haya de su lado un valor. Entonces tenemos que generar ese valor. Por ejemplo, Spotify, yo estoy contento de darle mis datos de consumo de música porque me genera playlists que están buenísimas y descubro música todo el tiempo. Obviamente esto no es tan fácil de traducir, digo, no digo que todos se pongan a recomendar cosas, pero tendría que haber por lo menos una experiencia dentro del sitio que sea agradable, que sea interesante, que quiera generar interacción, que esa manera quiera compartir, digamos, de cierta forma data. No sé, por ejemplo, una empresa farmacéutica que por ahí vende a través de farmacias o supermercados o lo que sea y no vende directo desde su sitio, bueno, por ahí puede dar información alrededor de su producto con mayor claridad, puede tener un blog de lifestyle, o digo, hay un montón de cuestiones que podrían pensar para distintas categorías de productos para generar mayor valor, ¿no? Lo mismo con una empresa de cualquier otro estilo. Entonces creo que eso también es importante, empezar a generar valor para que también nuestros clientes sientan que tiene sentido compartir con nosotros esa data y que van a recibir un beneficio a cambio. Oye, Gastón, pero yo creo que eso lo que va a hacer es también nos va a obligar a experimentar, ¿no? O sea, yo creo que ahora juntar información de las audiencias se vuelve, no quiero usar la palabra complicado, pero sí diferente, ¿no? La forma en la que vamos a tener que recolectar esta información y entonces para poder hacer un buen retargeting, las cosas van a cambiar un poco, ¿no? Y entonces, ¿cuáles serían las sugerencias? ¿Cómo podemos empezar a experimentar para recolectar esa información? Sí, está buenísimo lo que decís. Justamente, a ver, como en Internet tenemos acceso a miles y miles y miles y millones de personas, es difícil saber exactamente qué es lo que están buscando. Entonces, ya, digamos, partir desde por ahí un estudio más de buyer personas y demás, puede ser útil en un principio, pero la verdad que la cantidad y la diversidad que hay en las audiencias es muy, muy grande como para que un estudio de buyer persona hecho así con encuestas y demás termine de reflejar la realidad de todas las personas. Y por otro lado, Claro. estamos viendo que con la muerte de las cookies va a ser más difícil conocer a las audiencias. Entonces, si los buyer personas no nos llegan a dar toda digamos, la diversidad que necesitamos y va a ser difícil tener el uno a uno, por decirlo de alguna manera, porque no vamos a tener las third party cookies, lo único que nos queda es experimentar nosotros con muchas opciones y en función de esa experimentación ir descubriendo quién es nuestra audiencia. ¿Qué significa eso? Significa que en cada oportunidad, en cada punto de contacto que tengamos con el cliente, tenemos que tratar de entender qué es lo que más le interesa. Entonces, si le mandamos un email a un grupo de personas, podemos probar distintos títulos de ese email, ¿no? Distintos subjects o headers o como lo llamen. Y en función de eso, entender cuál es el título que más llama la atención. Cuando la persona entra al sitio web, podemos personalizar el sitio web para entender qué es el producto o el servicio que más le llama la atención a ese grupo de gente. Cuando ellos interactúen con una versión A, B, C, D o Z de nuestro sitio, de nuestro email, eso nos va a estar dando información justamente de a qué audiencia pertenecen. Entonces, eso es súper importante. También se puede experimentar dentro del mundo Google, hay, digamos, está la posibilidad de hacer lo que se llama DCO, que son la optimización con creativos dinámicos, que es programar cientos hasta miles de variables de un mismo anuncio que hable con distintas personas. Ahí por ahí, Sam, vos podés contar un poco más de cómo funciona eso y hay un montón de herramientas que ya tiene Google. Pero eso es clave, digo, a lo que hoy es importante, como no vamos a poder saber quién es la persona de antemano, muchas veces vamos a tener que experimentar. Y eso tiene resultados buenísimos. Hay un estudio de Harvard que dice que las empresas que solo hacen 15 experimentos al año, o sea, que es muy poco la verdad, generan un 45% de aumento en ingresos sobre ese grupo sobre el cual experimentaron. Entonces, ¿por qué Claro. 15? ¿Por qué no hacemos 15 en un mes? Que tranquilamente se podría hacer con todos los puntos de contacto que tienen las empresas.
Pero es que esto cambia por completo la forma en la que hacemos la estrategia de nuestros planes de marketing, ¿no? Porque de alguna manera también ya estábamos muy acostumbrados a crear silos de información, ¿no? A empaquetar a nuestros clientes en audiencias y de alguna manera hacer estas pruebas en ambientes súper controlados y tener mediciones performance muy claras, ¿no? El tener que volver a empezar a experimentar, pues va a requerir un poco de entender que este experimento pues vuelve a empezar pues, tenemos que probar las audiencias sin información o con mucha menos información de la que teníamos antes, ¿no? Y tú hablabas de personalizar los sitios y esta parte es bien interesante porque normalmente las herramientas que usamos para personalizar nuestros sitios o nuestras tiendas en línea dependían de este third party data, ¿no? Dependían de saber de dónde venías, dependían de saber un poquito del resto de tu navegación para comprender o entender un poco tus intereses, etcétera, ¿no? Ahora, la personalización ya no se va a basar en tu historial, se va a basar en tus interacciones conmigo. Y mis experimentos se van a basar en si generas o no generas una acción de valor en mi sitio, ¿no? Entonces, eh, desde su perspectiva, no sé, Samuel, Gastón, esta experimentación, ¿cómo, cómo están viendo que pueda tomarnos más menos tiempo? ¿Cómo están viendo que debiéramos de estarlo optimizando? ¿Cuáles son las métricas de esa experimentación que nos pueden indicar si vamos por buen camino o no vamos por buen camino? Bueno, si quieren, tomo esa pregunta y yo creo que parte de la base, como retomando un poco el tema que me mencionaba Gastón sobre cómo empezar, si bien no tenemos como ahora con millones de datos, posiblemente no tengamos identificado al usuario exactamente, pero creo que con la data de primera mano, sobre todo la que es data offline, ya tenemos como un perfil de usuario. Inclusive online ya tenemos como esa cierta data que ya podemos identificar. Y lo siguiente sería plantear cuál es el objetivo, es decir, cómo lo vamos a activar y para qué lo vamos a activar. Entendiendo de cómo lo vamos a activar y para qué vamos a activar esa data, yo creo que ahí podemos partir en las métricas de experimentación que pudiéramos tener de llevar a cabo. Y son muy diversas. Por ejemplo, si ya tenemos esa data que extraímos de la manera de una fuente offline, como podría ser un CRM, hicimos un match, ¿no? de ese usuario con datos online que luego tenemos registrados en el CRM. Ujú. Nos gustaría entender mejor cuál es, por ejemplo, el caso de Lifetime Value. Creo que la métrica que nos daría podría ser, digamos, la propensión, ¿no? O sea, una vez que activamos como este usuario con una lista de audiencias y la activamos en una plataforma de media, que en este caso es mi campo, la métrica podría ser si hubo un incremento en el match rate hacia este usuario y en la conversión, ¿no? Que tuvimos a lo mejor en la campaña, en la conversión del sitio, de este usuario que ya identificamos como único, un usuario único que venía del mundo offline. También hicimos un cruce con la información que tenemos del online y un dato que nos podría dar muy claro es, o un OKR o una métrica, es el incremento en el match rate, incremento en el conversion rate, e inclusive a lo mejor en los costos de campaña, si tuvimos a lo mejor pues, un decrecimiento en los costos que anteriormente teníamos para cuando no teníamos identificado a este usuario, en ganar a nuevos usuarios, ¿no? Que este es un usuario que a lo mejor ya vivía offline, vimos que también estaba online y nos causó un ahorro o una eficiencia en nuestros costos. Son muchas las variables y las métricas que podemos tener, pero antes de definirlas, tenemos que tener claro cómo y dónde vamos a activar esa data. Ya que tenemos claro cómo y dónde lo haremos, y para qué lo haremos, ya podemos establecer estas métricas y podemos hacer A/B testing, ¿no? Decir, bueno, estas listas de audiencias, en mi caso, fueron mucho más efectivas. Ahora probaremos con este otro tipo de usuarios que tienen cierta interacción, a lo mejor con nosotros en sus puntos de venta, tienen cierta interacción en los puntos online, y con base en eso vamos a ir modelando. Lo que sí es muy importante, quiero hacer hincapié, es lo que mencionó el Gastón, es establecer un modelo de gobernanza de datos antes de la recolección, saber cómo lo vamos a almacenar, qué cuidado vamos a dar de estos datos y darle un exchange de valor al usuario. Si el usuario está accediendo por propia voluntad de compartir esos datos, ¿qué valor le vamos a dar cambio?
puede ser personalización en el sitio, y puede ser inclusive acceder a una campaña o ser un tester de un beta, de un nuevo producto, o etcétera. Puede ser muchas formas de intercambio de valor, pero es importante dejarlo claro para que el usuario se sienta que está compartiendo sus datos, pero a cambio está recibiendo valor de nuestra parte. Eso va a ser muy importante. Y a partir de ahí ya diseñaremos la estrategia en la que estableceremos el modelo de gobernanza de datos, cómo recolectaremos los datos, dónde los activaremos y para qué los activaremos. Y ya una vez que sepamos para qué los vamos a activar, estableceremos las métricas de seguimiento y con base en ello hacer el A/B testing para probar desde cuál es la mejor forma de recolectarlo hasta cuál es si la forma de activarlo va a ser la correcta. Claro, y yo creo que esto nos lleva al siguiente tema que me parece uno de los más interesantes y que probablemente es uno de los que queríamos escuchar todos cuando tenemos esta plática, ¿no? Y es la tecnología. ¿Qué tipo de tecnología vamos a tener o nos va a llevar a estar preparados para este nuevo proceso, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, platicándolo o viéndolo desde nuestra perspectiva, me parece que no todos estamos preparados para estrategias de omnicanalidad, ¿no? Y yo creo que aquí tanto tú, Samuel, como Gastón han hecho énfasis en algo bien interesante y es que el offline también es first party data. Y creo que de alguna manera lo que nosotros llamamos comercio unificado, que lo que significa es pon al cliente en el centro y genera una estrategia de que sea homogénea entre todos los canales en donde el cliente quiera transaccionar o convertir, se vuelve cada vez más importante porque si la forma de recolectar en digital se empieza a limitar, no puedo perderme la oportunidad de aprender y de recolectar información de tus hábitos de consumo offline. Entonces, tanto si llegas a mi tienda física, como si me contactas a través de un call center, como si te doy opciones de compra a través de redes sociales, clientes de mensajería, etcétera, tengo que tener alguna manera de compartir esta información, tengo que tener alguna manera de poder intercambiarla y tengo que poder tener alguna manera de poder encontrar valor de tus hábitos de consumo. Y creo que es aquí en donde se vuelve bien interesante, en donde hay ciertos modelos como los de pasillos infinitos, ¿no? En donde en donde la parte de mobile se vuelve todavía más importante y se vuelve todavía una extensión de cualquier combinar y mezclar la parte mobile con la parte física y el que tú puedas llegar a una tienda y a lo mejor en la tienda física te puedan ofrecer lo que habías dejado en tu carrito abandonado y llegar hasta esos modelos, ¿no? Hasta realmente estoy generando valor y realmente estoy compartiendo información entre el mundo off y el mundo on, es en donde realmente puedo yo aprovechar para capturar esa esencia del first party data, ¿no? Por ejemplo, quién es Enrique en el momento que llega a una de mis tiendas, cómo elige, cómo consume, cada cuándo nos visita. Y eso yo creo que te puede sumar mucho a lo que decías, ¿no, Samuel? De toda esa información que tengo me va a ayudar a darte algo a cambio cuando en digital me autorices usar tu información, ¿no? Y esa parte me llama la atención porque ¿qué otras tecnologías vamos a usar? ¿Qué pasa a nivel de compra de publicidad? ¿Qué pasa a nivel de análisis de datos? ¿Qué pasa a nivel de recolección de información? ¿Ustedes cómo están viendo ese panorama tecnológico? Bueno, no sé si tú, Gasti, quieras intervenir antes de mí Bueno, o quieres que... por ahí ¿Sí? para dar un panorama más general, o sea, primero está bueno saber que la publicidad digital va a seguir existiendo, no es que ya, digamos, es la fuente principal que paga porque existan Internet, básicamente, y un montón de recursos de Internet. Entonces va a haber por ahí empresas que van más hacia modelos por ahí sí más privados, como por ahí más los publishers, ¿no? Que están yendo más hacia un modelo de suscripción a su contenido. Eh, Ellos lo que van a tener es muy buena first party data porque saben qué es lo que están consumiendo los usuarios. Que bueno, ahí después le paso la pelota a Sam, que obviamente quiere buscar soluciones para la publicidad y todo el tiempo eso está en discusión. Y después también hay soluciones que por ahí son nuevas, como por ahí es lo que está trabajando, por ejemplo, Nielsen, de entender mejor cómo hacer
para tener datos de panel que sean privacy safe, que tengan en cuenta el tema de third party cookie, que puedan compartir esa información, también dándole valor al cliente. Entonces, hay muchas cosas ahí como generándose alrededor de esto, ¿no? Entonces, lo importante es que estén al tanto de cuáles son esas nuevas tecnologías, leyendo los blogs oficiales de cada una y demás. Pero no es que va a morir, digamos, la posibilidad de trabajar con audiencias y demás. Oye, Gastón, pero justo hacer una pregunta bien interesante. O sea, en tu opinión, ¿tú crees que el DMP muere y nos migramos todos a estrategias de CDPs? ¿O qué podrá pasar o cómo vamos a usar todos los que tenemos un DMP? Digo, todavía falta un año, ¿no? Pero pues igual ahí lo tengo, ¿no? Greenpeace, sobre todo para conocer usuarios nuevos, estaban buenos. Yo, la verdad, siempre trabajando muy desde el lado de data, me parecía que tenían muchas limitantes alrededor de entender realmente cómo surgió esa audiencia, de dónde viene y demás. La verdad que en los resultados de ventas se veía que servía para sus casos. En todo caso, se tendrán que reinventar sobre nuevas tecnologías, pero que hoy todavía no están construidas. Por eso digo, yo más que empezar en DMPs, pensaría en experimentar, pensaría en la first party data. También eso es a prueba de cualquier otro cambio que haya. O sea, si mañana hay que cambiar la forma de medir de nuevo en Internet, la first party data va a seguir siendo first party data. Es la data que el cliente dijo que uno sí podía tener sobre el mismo, entonces eso va a seguir existiendo. Por eso esto es sobre cómo hacemos para hacer la empresa más robusta en términos de data, ¿no? Bueno, yo agregaría que en nuevas tecnologías definitivamente hay distintas formas de abordarlo y distintos participantes en el mercado, sobre todo en empresas de media, que lo están abordando de distintas formas. Lo importante, y yo creo que para los marketers, las personas que se dedican a la parte de advertising y marketing digital en sus empresas, lo importante, y vuelvo al inicio, puede sonar reiterativo, pero es qué uso damos de la first party data, porque a partir de ahí las posibilidades se vuelven, no diría infinitas, pero casi infinitas. En Google, el approach que estamos abordando es centrado completamente en datos de primera mano, first party data, porque es durable. Como bien dice Gasti, me gustó eso. Si el Internet se revoluciona y cambia completamente la forma de medición, esa data va a ser nuestra y de la propiedad de los que lo recolectamos con la autorización de los usuarios. Entonces, a partir de ahí, en Google hemos abordado una serie de desarrollos propios, hemos evolucionado nuestras plataformas, entre ellos, me imagino que muchos de ustedes están familiarizados con el cambio que está teniendo nuestra suite de analítica tradicional, que conocíamos como Google Analytics o Universal Analytics, en su versión tanto libre como de pago, y está evolucionando, aquí actualmente se encuentra en versión beta, pero próximamente será liberada, la versión GA4. Y el gran cambio de GA4 entre la versión anterior es la posibilidad de medir ahora en eventos. Antes se medían sesiones, ahora se está midiendo en eventos, lo cual será una forma más holística y más completa de medir al usuario, no solamente en ese pack digital tradicional, sino abordar justamente mediciones, inclusive offline, posibilidad de conectar esta data, ¿no? Como me encanta lo que tú dijiste, Enrique, que creíamos que la data de primera mano es digital, ¿no? La data es de cualquier punto de contacto que podamos tener con el usuario. Y GA4 está construido, la base de GA4 es la data de primera mano, first party data. Tenemos el OneGoogle Tag, que es otro sistema de tagueo, bueno, una etiqueta de tagueo orientada a la parte de first party data. Y otras soluciones que se van a seguir evolucionando, que son propuestas que están trabajándose y con retroalimentación de varios stakeholders, pero todo a base de la data de primera mano. Ahora, una vez que tenemos esa data, en Google, la mayoría de nuestras plataformas de advertising trabajan con base en machine learning, ¿no? en tecnologías que nos permiten modelar los datos y predecir ciertos outcomes o ciertos resultados para poder activar esos datos. Con base en ello, las posibilidades, cuando me referías que son casi infinitas, es que inclusive vamos a poder replicar esos usuarios con base en comportamientos similares. Es decir, vamos a poder hacer targeting de usuarios con data de primera mano, emulando comportamientos afines que estos nuevos usuarios a los cuales vamos a impactar tienen con respecto a los usuarios que ya tenemos en nuestro set de first party data, ¿no? Entonces, creo que un principio para Google va a ser las aplicaciones que vamos a poder dar a esa data de primera mano, y de ahí incurre mucho el tema de machine learning, el tema de modelaje de datos, el tema de trabajo de esos datos para poderlo activar. Entonces,
reitero, usar data de primera mano no va a ser una limitante, va a ser una expansión que nos va a permitir tener, va a sustituir un poco los gaps que dejaban esas cookies de terceros, que si bien era algo que tenemos a la mano, pero yo creo que el tema va a ser clave, va a ser el modelaje y el uso de Machine Learning. Y aquí cerró esa participación, perdón. Ok, entonces retomando un poco esta parte de tecnología, ¿no? Tenemos que centrarnos en todas aquellas herramientas que nos puedan ayudar a tener una verdadera estrategia de omnicanalidad. Tenemos que centrarnos en estas herramientas como GA4 que nos va a ayudar a recolectar esa información y poder clasificarla. Y tenemos que empezar a ver otras opciones, además de los DMPs, ¿no? Como CDPs y como toda la parte de Machine Learning que nos puede ayudar también a procesar esa información, ¿no? Y yo creo que aquí algo bien interesante y que seguramente Gastón nos va a poder platicar algo es, me parece que estas cosas nos van a obligar a regresar un poquito hacia el back to basics, ¿no? Regresémonos un poquito a como se hacía antes, regresémonos un poquito a la parte estadística, a replantear nuestros modelos de marketing, a qué significa Machine Learning para mi compañía y cómo lo puedo empezar a utilizar. Y si no lo estoy utilizando, ¿cómo debo de empezar a utilizarlo? Y un poquito el replantear, ¿no? El decir, vayámonos 3, 4 años hacia atrás y reformulemos lo que vamos a hacer con esa información. Y esta es la parte estratégica, ¿no? Es decir, ya sé que existe el First Party Data, ya sé qué tecnología me puede ayudar. Ahora, ¿cómo coloco todo esto en un plan estratégico y qué puedo hacer para seguir adelante, Gas? Sí, tal cual, un back to basics, y más que 5 o 10 años, diría hasta 300 años atrás, ¿no? Como con la estadística. ¿Y por qué es importante que empecemos a trabajar cuestiones más de estadística y de modelos machine learning y demás? Que digo, el machine learning tampoco no, tiene 60 años mínimo, porque lo que vamos a tener es mayor incertidumbre. No vamos a contar con las third party cookies, vamos a tener menos información y por lo tanto esa incertidumbre la tenemos que manejar de alguna forma. Lo que nos permite manejar esa incertidumbre y entender con cuánta incertidumbre contamos y demás es justamente la estadística, y los modelos de Machine Learning lo que pueden hacer es ayudarnos también a leer, digamos, y entender toda la data, que es muchísima y es muy difícil de comprender solamente con personas analizándola, sobre todo cuando estamos hablando de que vamos a reforzar la first party data, con lo cual vamos a tener más first party data. Entonces volver a esos modelos es súper importante. Por ejemplo, los modelos de Marketing Media Mix, que es algo que se utiliza desde muchísimo tiempo. Incluso si ven la serie Mad Men, en un momento aparece una supercomputadora de IBM que ocupa todo un cuarto entero, que lo utilizaban para hacer eso, modelos de Marketing Media Mix. Por ahí en los últimos años quedan un poco atrás, pero es importante retomarlos con fuerza, porque justamente estos gaps solo los vamos a poder llenar con estadística. Entonces, gente que sepa de ciencias de datos, gente que sepa de estadística, se vuelven súper, súper importantes. Y los resultados, si se hace bien, son muy buenos. Nosotros, en promedio, en los proyectos de Marketing Mix Model, tenemos un aumento del 30% del retorno a inversión. Y estos modelos no solamente toman en cuenta el marketing digital, toman en cuenta el marketing que se puede hacer offline, toman en cuenta los cambios que puede haber en la economía, toman en cuenta los cambios de repente de pricing de la competencia. Entonces te da una visión mucho más integral de lo que está sucediendo, y la idea es tener recomendaciones concretas de cómo gastar la pauta publicitaria y cómo ir moviéndonos. Pero bueno, hay que empezar a trabajarlo ya, porque mientras más los trabajemos, más los vamos a poder refinar y vamos a tener una mejor preparación justamente para poder trabajar sobre esa incertidumbre que estamos charlando, ¿no? Claro. Y Gastón, una preguntota, ¿y qué representa eso a nivel de equipos? O sea, porque si tengo que regresar a la parte estadística y de repente tengo que empezar o retomar la parte de Machine Learning o aprender a hacer Machine Learning, de repente me suena que mis equipos debieran de trabajar un poquito más comunicados de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Como que hoy de repente mis áreas pudiera parecer que pueden trabajar tranquilamente en silos y ahora con el tema de tener que experimentar y con el tema de tener que analizar y procesar partes estadísticas, ¿cuál sería tu sugerencia? Sí, eso es clave, porque una persona que sepa mucho de Machine Learning o de estadística o de lo que sea, digamos, de la técnica o la herramienta que sea, no puede trabajar aisladamente.
tiene que poder trabajar con el product owner del sitio web o de la app o de lo que sea para entender cuáles son los objetivos, digamos, de negocio de ese producto. Tiene que trabajar con el equipo de media para entender cómo se van a activar las distintas campañas. Tiene que trabajar con el equipo de contenido para entender cómo se está o qué tipo de contenido, digamos, se está generando y poder decir cuál es el contenido que funciona mejor, poder informar esos equipos. Tiene que trabajar con el equipo de data, con el equipo de CRM, con el equipo de ventas, digamos. Entonces, lo que vemos es que si ya las empresas empiezan a desarmar silos, eso se tendría que empezar a acelerar mucho más. Y eso también, digamos, tendría que ser un reflejo dentro de las empresas que damos servicios. Nosotros, por ejemplo, ante este cambio del mundo de las cookies, lo que hicimos fue armar un equipo especial, justamente pensado para, con las empresas, desarrollar estas estrategias, ¿no? de cambio. Y ese equipo que piensa a nivel estratégico todo, tiene gente de data, de media, de contenido, muy senior, que habla, digamos, de manera unificada con la gente, digamos, directores dentro de las empresas, porque necesita sí o sí ser una solución que vaya de la mano, lo que decíamos antes, sí, buenísimo, mido todo, pero si el valor en el contenido no está, la gente no va a interactuar. Entonces, por más que midas, si la gente no interactúa, no vas a recibir data. Si después eso no se traduce en una campaña en media, tampoco te va a servir para nada, porque tenés data, información y demás que no estás activando. Entonces todo eso tiene que ir muy, muy, muy de la mano y es algo que vemos que debería ser, ¿no? Un cambio. Y ahí las empresas también se tienen que replantear, me parece, cómo están trabajando internamente y cómo es el esquema de partners que tienen hoy en día y ver si sus partners también tienen pensado un cambio, digamos, a futuro de manera integral o si, por el contrario, encuentran que está todo, que todas las respuestas vienen, ¿no? Como en silos. Claro. Y necesitamos ser expertos en analytics, ¿no? Necesitamos muchos expertos en analytics que son muy difíciles de conseguir. Nosotros hacemos todo ese training internamente y los hacemos crecer internamente porque realmente es una especialidad que hace 5 años casi que existía, pero nadie sabía ni para qué servía y en estos últimos 5 años explotó muchísimo. Y en Latinoamérica incluso cuesta más. Claro. Nada, es más difícil obviamente adaptarse a eso, pero sí expertos en analytics, expertos en computación, gente que sepa armar productos de machine learning. Dentro de eso hay 20 perfiles distintos, digo, machine learning o data science, no es que hay un data scientist que es como el ideal, sino que hay muchos. Así que sí, es un poco complicado en ese punto. Claro. Oye, Samuel, y desde tu visión, ¿qué tipo de perfiles tendríamos que estar nosotros preparando pues dentro del próximo año que todavía nos queda? Fíjate que es una gran pregunta, Enrique. Yo diría que es muy importante gente que entienda de arquitecturas, o sea, que estén certificadas como Ok. ingenieros de datos, arquitectos de datos, en cualquiera de las plataformas de la nube, ya sea AWS, Microsoft, Azure o Google Cloud Platform. O sea, lo importante es que puedan entender estas arquitecturas, porque justamente estas arquitecturas son la base de esa recolección de datos. Puede ser vía, bueno, en GCP tenemos la solución vía BigQuery, pero que nos van a ayudar a armar esas arquitecturas que después podríamos activar y ser como esa conexión omnicanalidad, ¿no? Entonces, ese perfil es muy importante, o sea, gente que entienda o sea, que estén certificados como ingeniero de datos o como arquitecto de datos y pueda armar esas arquitecturas. Como dice Gasti, hay infinidad de perfiles, pero yo es lo que he empezado a notar, sobre todo en empresas con temas de marketing digital, y activaciones están demandando arquitectos, gente certificada en arquitectura de datos o ingeniería de datos. Son los perfiles, a mi parecer, más demandados en los próximos pues, meses o años por venir, con un componente ahí de datos, más marketing y obviamente e-commerce con el tema de omnicanalidad, ¿no? Claro. Ok, bueno, pues aquí yo creo que entonces pasemos a la parte de preguntas, ¿no? Yo creo que seguramente después de todo lo que hemos platicado a lo largo de prácticamente esta hora, eh, sería interesante ver si la audiencia tiene alguna pregunta o alguna duda que nos quieran hacer, ya sea a Samuel, a Gastón, a mí. Pueden dejarla en la sección de preguntas o no sé, Iker, si cómo se va, cómo nos podrían hacer las preguntas.
Listo, pues bueno, eh, si no hay preguntas, entonces a mí me gustaría hacer un breve recap entonces con ustedes, Samuel, Gastón, y entonces repasar un poco la información porque me parece que es mucha información, ¿no? Yo la primera pregunta que sí les haría y antes de empezar a repasar la información es, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo nos queda para prepararnos para este gran cambio? Ahí depende cómo lo quieras medir. Ajá, Entendiendo que en Latinoamérica la mayoría de la gente utiliza Google Chrome. Nos queda hasta 2023, pero digo, en 2023 se corta. No, digamos, para esa fecha ya hay que venir con todo armado. Entonces, la realidad es que yo tendría que haber el Q1 del 2020 a trabajar estos temas. Pero sí, digamos, como la fecha sería. Si hay que poner una fecha, yo creo que el 2023. Sí, yo sumaría igualmente lo que comenta Gasti. Obviamente, sabiendo que Chrome pues, es el navegador que tiene una gran participación en el mercado a nivel mundial, pues sí, ese deadline fijo de 2023 es como el deadline para estar listos, pero yo concuerdo con Gasti. Ese es un tema que tiene que ser prioridad en la agenda de cualquier empresa que utilice datos, y sobre todo que tenga activación digital, ya sea en e-commerce, en publicidad ujú, digital, tiene que estar número uno en la agenda, ¿no? Además, hay otros temas importantes, evidentemente, pero el tema de hacer una estrategia yo no diría, no quisiera decir una estrategia cookie-less, pero sí una estrategia de cómo vamos a hacer uso o apalancarnos de datos de forma durable, ¿no? Pensando más allá de las cookies, ok. pensando en un futuro, cómo vamos a hacer nuestra estrategia de datos de primera mano, cómo los vamos a activar y eso es lo más importante. Entonces, sí, tiene que estar ya en la agenda, tiene que estarse trabajando y queda tiempo, pero tiene que ser prioridad. De acuerdo. Y entonces, por ejemplo, aquí viene mi segunda pregunta. Si esta es la primera vez que yo estoy escuchando el tema, ¿no? Lo estoy escuchando por primera vez en julio del 2021. ¿Cuáles son los pasos que debería seguir yo para empezar a prepararme si solo tengo año y medio? ¿Debo de empezar para repensar mi estructura? ¿Debo de pensar en repensar mi stack tecnológico? ¿Cuál de los dos tengo que hacer primero? ¿Cuál serían tus sugerencias, Gas? El primero para mí es el último tip por el que empezamos, que es integrar a los equipos. O sea, armen ya un comité de emergencia, y levanten el teléfono en este mismo momento y llaman a su CMO, a su CTO, a su CEO y se meten todos a discutir esto porque la solución va a ser distinta para cada empresa. Sí, primero, digamos, eso tiene que quedar muy en claro, tienen que trazar muy claramente cuáles son los puntos, digamos, o los objetivos, digamos, comerciales y de evolución de la empresa. Y en función de eso, me parece que sí o sí lo primero que tendrían que tener bien claro es cómo medir la first party data, qué herramientas están utilizando, mapear bien eso, encontrar cuáles son los gaps y y también los overlaps, porque puede ser que tengan varias herramientas de analytics para distintas plataformas o varias herramientas de marketing o lo que sea que cumplan la misma función. Entonces mapeen bien Ajá, todo y armen eso de manera muy robusta y si quieren también nos llaman y les ayudamos sin problema a estrategia. eso, Bueno, excelente. yo agregaría ahí, además, justamente la parte del mapeo de cómo se está recolectando actualmente, es importante hacer también un assessment o pues un inventario de qué interconectividad hay con las plataformas en las que se almacenan y se recolectan esos datos y las que se puede activar, porque la consolidación va a ser muy importante. Número uno, en Ujú, temas de costos, existen muchos costos, y dos, ya cuando tengamos un caso de uso en el que deseamos activar estos datos, para tener un ROI adecuado, pues hay que entender si hay interconectividad, si es muy más caro de lo que tenemos pensado y si pudiéramos unificar plataformas, herramientas y eso nos reproduciría evidentemente los costos. Entonces, entonces, esos serían los dos puntos mis 2 centavos ok, que añadiría, que creo que son importantes como siguientes pasos, ¿no? excelente. Sí. Iker, teníamos unas preguntas, ¿no? Sí, justamente acaban de llegar y ustedes tocaban un tema muy importante hace unos momentos de back to basics, ¿no? De alguna forma pues sí, tenemos que reinventarnos ahora que el third party data ya va a morir de alguna forma, reinventarnos
para encontrar de alguna forma estas nuevas estrategias que nos hagan conocer más a nuestros usuarios. Y justo tenemos una pregunta de la analítica tradicional a la nueva forma de medir. ¿Cuál es la característica o dato que más debería importar para obtener ese insight clave de nuestro usuario? Gran pregunta. Yo tengo ciertas opiniones. Yo creo que les voy a dar mi opinión, pero después voy a dejar a los expertos que respondan, ¿no? Creo que si yo lo veo desde la perspectiva del comercio electrónico, yo a lo mejor hiper resumiéndolo, yo lo resumiría en aquellos datos que están directamente relacionados a la parte de performance. Es decir, si realizó o no realizó una acción de valor. Es decir, entró a revisar mis productos, puso su producto en su carrito, compró, no compró, cada cuánto nos compra, cuál es su ticket promedio, ¿no? Creo que para mí hay una frase que dijo Samuel que me deja mucho y sobre todo pensándolo desde la perspectiva del e-commerce y es, ¿qué valor agregado vas a dejar o vas a dar a cambio? Y si no hay una acción de valor, una acción que te acerque a la compra o que te acerque a un relacionamiento a largo plazo con el cliente, pues tienes muy poco para ofrecer a cambio, ¿no? Pero no sé, Samuel, Gastón, ustedes a lo mejor tienen una respuesta más interesante. No, bueno, perdón, nada más intervengo rápidamente y le cedo la palabra a Gasti. Y yo concuerdo completamente contigo, Enrique. Evidentemente depende mucho del background, de la vertical a la cual esté dedicada la empresa. Por ejemplo, si es el caso de un publisher, posiblemente las acciones de valor que ya queramos identificar serán diferentes, pero sí es algo muy importante lo que dijo Enrique, identificar esas acciones de valor. En el caso de Google, hablando, nuestra plataforma, cómo está evolucionando nuestra plataforma analítica, pasamos de medir sesiones justamente a eventos. Esas acciones de valor que van a ser determinadas por nosotros mismos con respecto al giro de nuestra empresa, nuestra organización, pero que es muy importante entender esos eventos. ¿Cuáles son esos eventos que queremos medir? En el caso de Enrique lo definió muy bien para el tema de e-commerce, o sea, ya sea el carrito, el abandono del carrito, etcétera. Hay muchos eventos que nos gustaría medir o podemos medir, pero es importante identificarlos. Y sobre todo, pensando un poco más omnicanal, justamente esos eventos que pudiésemos medir online, son eventos que también tendrán alguna conexión offline y sobre todo, no sé, en un caso aplicable de lifetime value de un usuario, ¿qué tipo de eventos online nos podrían dar información sobre ese lifetime value que también pudiéramos conectar y recolectar en la parte offline, a lo mejor esos puntos de contacto y que tenemos almacenados en un CRM. Entonces, no es una respuesta, digamos, que pueda encasillarse o que pueda, Claro. una respuesta única para todo, pero lo importante, como dijo Enrique, es entender esos puntos de valor y con base en ello hacer la estrategia para detectar qué eventos vamos a desear medir y dependiendo también del giro. Ahí concuerdo 100% con todo lo que dijeron, digo, sería un mega resumen, conversiones atadas a performance, a valor, a lo que hace que la organización siga en pie. Lo único que agregaría es y algún tipo de identificación. Puede ser un user ID, hasheado, super Claro. lo que quieran, o un número de contrato o algo que pueda conectar a esa persona en todos los puntos de contacto para saber que es la misma. Esas dos cosas. Después vemos qué más medimos y demás, pero la conversión y algún tipo de identificación, de método de identificación del usuario. Y justamente tocando este tema de las conversiones y de las acciones de valor para conocer más a nuestro usuario, básicamente. Entonces, me lleva a la siguiente pregunta. ¿La privacidad se convertirá en moneda de cambio en esta nueva era digital? Es decir, ¿los usuarios tendrán un mayor control de su privacidad? ¿Sí o no? 100%. Yo Yo creo que ya es una moneda de cambio, ¿no? Yo creo que nuestros hábitos de consumo como usuarios están cambiando drásticamente de la época en que dábamos next, 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 finish sin leer absolutamente nada, ¿no? O desde la época en la que damos o regalamos toda nuestra información privada para tener un jueguito en nuestras redes sociales. Creo que de alguna manera ha habido a lo largo de los últimos 4 o 5 años una ola
concientización del valor de nuestra información. Y eso sin duda yo creo que lo más valioso que puede tener una empresa. Al final del día, lo más valioso, el asset más valioso que tú puedes tener es la información, porque eso es lo que se convierte en estrategia, eso es lo que se convierte en ejecución, eso es lo que se convierte en dinero o en transacción, ¿no? Entonces, yo creo que aquí las empresas que de alguna manera puedan ser mucho más empáticas con sus usuarios, valorar de forma genuina la privacidad que sus usuarios piden o requieren y, y de alguna manera tomen en serio este periodo de preparación para generar ese valor, aún respetando la privacidad, van a ser ese tipo de empresas que van a generar un tipo de reacción, incluso hasta emocional dentro de sus clientes, ¿no? En donde esa parte se nota y se retribuye como usuario. Entonces, me parece que eso sí, sin duda es un tipo de cambio. Perfecto. Y ahora con esto de que evidentemente la información de terceros poco a poco va a empezar a desaparecer y nos quedaremos con el first party data, en cuestión de, pues desde este punto de vista de inversión para conseguir esta información, ¿se convierte en algo más caro? Perdón, ahí interrumpí, perdón. No, eso suele decir no necesariamente. Tener un DMP también hay que pagarlo. O sea, cada 1000 cookies que te compartían, pagabas, no sé, 10 centavos de dólar o lo que fuera. Con lo cual, lo interesante de esto es que en todo caso será una modificación del impuesto, pero es una inversión, parece mucho más clara hacia el futuro y la sustentabilidad del sistema de datos de la empresa comparado con el modelo anterior que era un servicio. No es dueño del servicio, es dueño de su propia infraestructura en todo caso. Pues sí hay otros costos y demás, pero digamos, tiene sentido. Y aparte otro punto, hay que hacerlo. O sea, ya está, no hay discusión alrededor de eso también. Sí, yo sumaría igual, preguntando lo que dice Gasti, es correcto, no necesariamente, pero sobre todo, y también sumando el punto anterior, hay una diferencia de lo que pasaba antes. Sí es una moneda de cambio, pero hay mayor conciencia de parte del usuario. Entonces, el usuario ahora es consciente sobre por qué te voy a dar mis datos, o sea, cómo lo vas a recolectar y qué uso le vas a dar. Y del lado de las empresas tiene que haber, o sea, tiene que haber igual esa reciprocidad. Y entonces, en el entendimiento de, una vez que tengamos claro cómo vamos a recolectar los datos, pues puede ser de forma gratuita, pero lo más importante no va a ser la recolección, porque por recolectar, cualquiera lo puede hacer y ahí no está el valor realmente. El valor está en la activación. Entonces, una vez que nosotros ya tengamos las formas de recolectar que pueden tener costo o no, donde puede haber costos, pero va a haber el valor y el retorno de la inversión, es en la activación. Entonces, si se tiene claro cómo se van a activar y el retorno que puede traer a nuestra inversión esa activación, creo que compensa es un costo-beneficio positivo y compensa cualquier inversión. Como dice, se tiene que hacer sí o sí, y además, pues, nos va a llevar a ser recíprocos con el usuario, ¿no? O sea, es decir, estamos recolectando, pero le vamos a dar realmente un valor y va a ser más, nos va a ayudar no solamente a hacer un mejor servicio, sino mejor publicidad, etcétera. Hay un sinfín de aplicaciones, pero lo importante es eso, ¿no? Y que yo creo que ahí hablando de la parte de costos, nada más complementando un poquito la pregunta que nos hacía Siker, creo que el único verdadero costo que pudiera ser grave pagar sería el de no estar preparado, ¿no? Es decir, si tenemos año y medio para preparar nuestro talento y nuestros equipos y como decía Gastón, hacer ese comité ya y empezar a hacerlo, creo que el error más grande que podremos cometer como organización es no empezar a preparar el talento para vivir en un mundo sin cookies, ¿no? Es decir, si yo ahorita, lo decía muy bien Gastón y lo decía muy bien Samuel, o sea, si tenemos una escasez de expertos en analytics, hoy es cuando necesito empezar a generar expertos en analytics, ¿no? Si yo necesito empezar a crear un nivel de conciencia distinto a nivel de qué es machine learning o cómo comprar de forma efectiva medios y cómo comprarlos y cómo generar audiencias o cómo cruzar esa información y no tengo el talento, ahorita es cuando tienes que empezar a formar ese talento o buscar ese talento. Porque me parece que si nos esperamos hasta que esto empiece o pase
para generar ese conocimiento o para atraer ese talento a nuestra empresa, eso sí nos va a costar dinero, ¿no? Más allá de las plataformas o cualquier otra cosa. Claro, totalmente. De alguna forma reinventarse, ganarle el tiempo al tiempo para que justo cuando este futuro próximo llegue y la escasez de información por terceros ya no esté tan a la mano, nuestra información propia la podamos de alguna forma exponenciar. Y Definitivamente. Yesenia Rodríguez nos pregunta, yo creo que esta pregunta va para ti, Enrique. ¿Qué plataformas CDP sugieren de las cuales se conecten nativamente con VTEX? Bueno, nativamente nos podemos conectar. Los CDPs, algo que tienen muy interesante es que nosotros nos podemos conectar prácticamente con cualquier plataforma, ¿no? Es decir, entonces, más allá de recomendarles una plataforma en específico, que la conexión a la integración no es realmente uno de los retos a resolver. Es más bien, si vamos a seleccionar un CDP, la pregunta es cómo quiero que interactúe con mi comercio electrónico, ¿no? Porque el comercio electrónico, viéndolo desde el punto de vista del CDP, va a tomar un nivel mucho más relevante de lo que había tenido hasta ahora en términos de que nuestro comercio electrónico ya no solo es la tienda en línea que nos atiende desde una laptop o desde un portal responsivo. Nuestro comercio electrónico, en específico VTEX, se va a convertir en esta piedra angular de tu proceso de transformación digital, en donde vas a poder ser capaz de mejorar tu experiencia en la tienda física, de mejorar tu experiencia en tu atención a clientes, de mejorar tu experiencia en tu servicio de ventas telefónico, ¿no? Y se va a convertir en este único punto en donde vas a poder conservar toda esta información de las transacciones, sucedan o no sucedan online y offline. Y lo que vamos a hacer es aprovechar esta información y esta plataforma para conectarla con nuestro CDP y poder de alguna manera tener toda esta información, es decir, cada transacción o cada interacción que tiene el cliente con nosotros genera una huella, ¿no? Hay una huella física, una huella digital. Y si ya tengo yo toda la transacción concentrada, ¿no? En un esquema de comercio unificado a través de VTEX, si ya tengo yo un CDP conectado y voy a poder crear estos hilos de información aprovechando esa huella que deja el cliente con nosotros, la siguiente pregunta más importante es, ¿qué voy a hacer con esa información? ¿Cómo se va a conectar con con mis plataformas de marketing automation? ¿Cómo se va a conectar con mis plataformas, con mi CRM? ¿Cómo lo voy a conectar con un proceso de ejecución y un proceso de procesamiento de data, valga la redundancia? Entonces, creo que más allá de recomendar una plataforma en específico es, escojan la que quieran, escojan, me parece que CDPs hay de todos los sabores, todos los tamaños, VTEX nos podemos conectar, lo que sea, pero pensemos en el flujo de la data como eso, ¿no? Como un flujo y seleccionemos cómo queremos usarlo. Perfecto. Justamente creo que, Samuel, tú platicabas hace ratito un poquito acerca de estas nuevas tecnologías que se utilizarán una vez que la data de terceros pues esté un poquito escasa. Se podría decir, esto me lleva a la siguiente pregunta, que en esta nueva era digital, ¿las empresas podrán tener de alguna forma sus propias APIs de conversión? Sí, yo creo que sí, yo creo que para allá vamos. Como mencioné anteriormente, hay distintas formas en las que se van como a hacer esto. No suplir, pero sí se va un poco cubrir como esa brecha que deja en la falta de third party cookies. Hay distintos approaches, hay approaches que apelan justamente a desarrollar como bolsas o segmentos de información de comportamiento de usuarios que se puedan recabar en los navegadores y que se van a poder conectar vía APIs, ¿no? Cada empresa o cada anunciante va a poder conectarse vía APIs. Google tiene una solución que está yendo para allá, que todavía obviamente está en una fase muy beta. Hay otros stakeholders del mercado que están buscando informaciones similares. Hay otras que están yendo un poco más por reemplazar la cookie por un identificador de usuario con un consentimiento del usuario para poder tener este identificador único. Entonces va a haber muchas formas, pero yo creo que definitivamente sí. O sea, creo que la conexión vía APIs va a ser pieza clave para el futuro, para poder justamente conectarse, o sea, que las empresas, ya sea un e-commerce, ya sea un advertiser, pueda conectarse y recabar estos bolsas de datos hasheados
pero que tienen ciertos comportamientos en los cuales vamos a poder hacer targeting sobre ellos. Estoy pensando en el tema de marketing, pero sí creo que las empresas van a poder desarrollar sus propias APIs y pues va a ser clave para el futuro totalmente. Perfecto. Y justamente tocando este tema de las nuevas herramientas, la gente que ha mandado sus preguntas, pues ha estado un poquito a la expectativa y tienen esta duda de, pues sí, viene mucha revolución de la data al fin del día, pero ¿existirá alguna herramienta pues masiva y transversal que de alguna forma permita la solución de ya no va a existir data de terceros ahora con la mía? ¿Existirá alguna herramienta masiva y transversal que permita reducir todo esto, que nos ayude a nosotros? Ahí no, creo que no sabemos, digo, es muy difícil predecir el futuro. Lo que sí me parece es que más que una sola plataforma que haga eso, lo que se va a terminar reinventando es una nueva tecnología de comunicación y colaboración que va a tener que sí o sí cumplir con las expectativas de privacidad de los clientes, y sobre eso se montarán las distintas soluciones que vayan surgiendo de las empresas que hoy dominen el mercado o de startups que entiendan cómo aprovecharlas, y habrá nuevas empresas y nuevas soluciones y demás. De la misma forma que pasó con las third party cookies, la publicidad online nace porque existe la third party cookie y la first party cookie, y porque necesitábamos de alguna manera generar ingresos, digamos, de las iniciativas que se estaban haciendo en Internet. Bueno, esa necesidad sigue vigente, lo que cambia es la tecnología mediante la cual de alguna forma hay que hacerlo, y también las expectativas de los usuarios de Internet y de los clientes de cómo se utiliza y cómo se respeta su privacidad. Entonces, sobre el nuevo campo de juego, digamos, van a aparecer las nuevas estrellas, que bueno, obviamente a futuro no podemos decir hoy en día quiénes son, pero yo creo que sí va a existir nuevas soluciones, ¿no? Perfecto. Y ahora sí, yo creo que esta pregunta es la pregunta del millón. Creo que todo mundo que nos está viendo necesita saber la respuesta a esta pregunta. Ahora que hemos platicado un poquito de la desaparición, de la muerte del third party data, ¿cómo vamos a preparar a nuestros equipos? ¿Cuáles son los conocimientos y las herramientas que tenemos que ofrecerles a nuestro equipo para que en este futuro próximo estemos preparados para esta revolución que viene de la data? Híjole, yo creo que aquí podremos darte 3 respuestas distintas. Adelante. Yo creo que viéndolo desde mi lado, ¿no? A modo de resumen, creo que yo prepararía un equipo que sea capaz de manejar el tema de omnicanalidad a nivel de información. O sea, yo viéndolo desde el mundo del e-commerce, me parece que esa es una parte importante, y que me parece que es una parte que curiosamente de repente falta mucho en los equipos que operan los comercios electrónicos, ¿no? Platicándote un poquito desde mi experiencia, ¿no? Realmente, cuando yo tuve esa oportunidad de manejar esos equipos, teníamos pocas personas capaces de manejar toda la información que una estrategia omnicanalidad genera, ¿no? Entonces, yo desde mi perspectiva creo que generaría ese tipo de información, especialistas en análisis de datos. Ahí creo que están tocando un punto que es súper importante, que es que siento que las empresas tenemos que invertir más en nuestros equipos. Creo que esa pregunta va justamente en ese sentido, así que me parece buenísimo. Creo que hay muchas herramientas que se pueden utilizar que son gratuitas. Digo, Google Analytics 4 es gratis, va a tener una versión premium o paga lo que sea, sí, obvio, pero es gratis. Para hacer Machine Learning hay un montón de bibliotecas de Machine Learning gratuitas y herramientas gratuitas, y Python es gratis y R es gratis. Digo, en Internet hay un montón de recursos que son gratuitos. Lo que no es gratuito es el tiempo de la gente. Entonces hay que darle ese soporte. Entonces, en vez de comprar una plataforma súper compleja que nadie sabe usar, primero entrenemos a esas personas en lo que decía, ¿no? Recién Enrique, en estrategia de omnicanalidad, entender que existe. En lo que dijo antes Sam, alrededor de data engineers, ingenieros de datos, en cuestiones de estadística, en cuestiones de matemática, en cuestiones de creatividad, cuáles son las nuevas tendencias. Entonces,
me parece que lo que falta mucho es poder planificar bien, por un lado, sí, entonces mucha estrategia, después todos estos perfiles técnicos nuevos que van surgiendo. Entonces, nada, celebro la pregunta, me parece que está buenísima, yo creo que iría más hacia ese lado, ¿no? De realmente darle apoyo, y también escucharlos a ellos, o sea, preguntarle al equipo ya sabe cuáles son sus problemas que no puede resolver. Entonces, Claro. ¿qué necesitan conocer? Si la respuesta es necesito tal herramienta, paremos la pelota, veamos si realmente lo que necesitan es una nueva herramienta o simplemente esa herramienta es como una forma de ponerle un parche a un conocimiento que no tienen. Entonces, creo que va por ese lado, ¿no? Digo, conversenlo, busquen realmente cómo hacer el upskilling de esos equipos. No, yo solo agregaría que, bueno, me gusta mucho la perspectiva del upskilling que comenta Gasti sobre los equipos y especialmente somos muy partidarios de desarrollar habilidades crossfuncionales, ¿no? Que permitan crecer los perfiles y creo que en esta era pues es cada vez más fácil. Justamente el tema de arquitectura, ingeniería de datos, no solamente de Google, sino ya hay certificaciones de muchas empresas que están prácticamente gratuitas y disponibles ahí. Entonces, cada vez es mucho más fácil, pero sí soy muy partidario de que dentro de los equipos se pueda desarrollar, se pueda hacer ese upskilling, obviamente siempre haciendo un assessment correcto si hay una necesidad, para qué y demás, pero me parece muy interesante. Creo que los perfiles van a ser cada vez más multidisciplinarios y van a tener que tener, si bien no ser expertos, ¿no? Por ejemplo, en Python, ¿no? Pero sí tener una gama mucho más amplia de skills y cada vez es más fácil acceder a ellos, cada vez es más fácil educarse. Entonces creo que hay muchas oportunidades, sobre todo con este tema de first party data y que los datos se va a tener que conocer más. Por lo menos la gente de e-commerce que trabaja el perfil tradicional de e-commerce, el perfil tradicional del marketer digital, va a evolucionar y va a ser mucho más multidisciplinario. No que sea multitasking, sino multidisciplinario y va a tener más fuentes de donde poder hacer ese upskilling que comenta Gasti, que comenta Enrique. Totalmente, pues creo que entonces viene un reto para ambas partes, para el equipo y para las cabezas que lideren a esos equipos, para las grandes empresas. Y pues bueno, muchísimas gracias. Hemos terminado la sección de Q&A y pues bueno, desgraciadamente hemos llegado al final de este webinar. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado hasta este punto. Creo que definitivamente está convirtiéndose en un reto replantear las estrategias de marketing que se tenían anteriormente. Esto con el fin de alguna forma poder generar una nueva experiencia de usuario que nos permita seguir recolectando y almacenando información para ofrecer recompensas a nuestros usuarios por permitirnos tener sus datos. Y pues nada, recordar que ahora con la muerte del third party data, pues tendremos menos información externa, pero eso hará que nos reinventemos desde las herramientas y estrategias para que eso nos dé pie a conocer más a nuestros usuarios. Definitivamente una masterclass para todos que nos brinda tips para lograr el éxito en un futuro próximo sin cookies. Yo ya tengo mis apuntes y estoy listo. No me gustaría despedirme sin antes agradecer evidentemente a nuestro panel de expertos, Enrique Girón, Gastón Fossati, Samuel Yáñez y evidentemente a todos ustedes que nos están viendo del otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias por sus preguntas, muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy, por dedicarnos unas cuantas horas para esta gran plática. Esperamos que pues también hayan pasado un rato agradable como nosotros lo hicimos y estén pendientes de los siguientes webinars porque van a estar muy interesantes. Mi nombre es Iker Paredes. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego, mil gracias.